Bueno, buenos días a todos. Qué gusto poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar con el tema que habíamos empezado el domingo pasado, de la vida victoriosa. Y haciendo un pequeño repaso de lo que nosotros estamos estudiando, recuerden que estamos hablando acerca del discipulado natural y orgánico que se dio en la iglesia primitiva y lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas hoy en día en su iglesia, de que podamos nosotros entender que la vida cristiana normal es la vida en el poder sobrenatural, de que Dios ha diseñado que la vida cristiana sea vivida en el Espíritu, Espíritu el cual, decíamos la semana pasada, levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu de la resurrección, que es el que nos permite a nosotros, como vamos a ver en esta mañana, el caminar en victoria. Y habíamos dicho de que ya no hay ninguna condenación, dice el versículo 1 del capítulo 8 del libro de Romanos. Queriendo decir con esto de que el cristiano no está condenado a vivir más en la esclavitud del pecado. No está condenado no solamente a no ir al infierno, sino que también ha sido liberado para caminar en victoria sobre el pecado. Y habíamos dicho de que esta nueva vida está bajo el dominio de una nueva ley, la ley del Espíritu. Antes de que nosotros viniésemos a Cristo y fuéramos liberados, rescatados por Él, vivíamos bajo la ley del pecado. Y habíamos puesto una ilustración para poder entender lo que es la ley del Espíritu. Y les decía que la ley del Espíritu es como la ley de la gravedad. Cuando nosotros rompemos la ley de la gravedad, podemos sostener, por ejemplo, a este teléfono. La razón por la que no se cae el teléfono es porque está sostenido por una fuerza mayor, por un poder que rompe la ley de la gravedad. Si es que yo suelto el teléfono, lo que va a suceder es que la ley de la gravedad se aplica y esto va a caer. Y la única manera de romper la ley de la gravedad es que una ley o un poder superior sostenga el peso del teléfono para que rompa la ley de la gravedad y le sostenga y no pueda caerse. De la misma manera, la ley del Espíritu ha sido dada al cristiano para romper el poder del pecado en nuestras vidas. Hay un poder superior, un poder que rompe a la ley del pecado y nos libra de la esclavitud del pecado. En este proceso que nosotros llamamos, y la Biblia nos llama la santificación, es el proceso en que nosotros vamos experimentando este poder, esta nueva ley que se nos ha sido dada a nosotros. Justamente en estos días estoy leyendo un librito de César Vidal que nos habla de los primeros cristianos. Qué hermoso entender de que la resurrección de Jesucristo
es el sello de la victoria de Jesús sobre el poder de las tinieblas y sobre el poder del pecado. Y como César Vidal nos dice en su libro de los primeros cristianos, ellos celebraban el Pentecostés como la renovación de un nuevo pacto en el cual Dios prometió a Israel darles el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que viene a morar en todos aquellos que hemos depositado su fe. Nosotros celebramos el nuevo pacto, porque es en ese nuevo pacto en que el cristiano encuentra la liberación, la redención de la vida pasada para poder vivir una vida nueva. El Pentecostés es el inicio de una nueva era, de la era pentecostal y para nosotros de la era post-pentecostal. Vivimos una vida ahora dirigida, guiada, empoderada por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos vivir de una manera santa. Como nosotros habíamos visto en los versículos 3 y 4 de Romanos capítulo 8, que dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y habíamos dicho que esta justicia de la ley tiene que ver con la vida de santidad del cristiano. La vida de santidad del cristiano, en realidad, es la que nos lleva a nosotros a vivir esta vida sobrenatural, donde la justicia de la ley, es decir, el cumplimiento de la ley, se da en nosotros no por nuestras propias fuerzas, sino por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Por lo que dice el versículo 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, más los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es en el poder del Espíritu que nosotros encontramos esta vida y esta paz que nos viene a dar Jesucristo, el Cristo resucitado, para que nosotros podamos vivir en un mundo turbulento, en un mundo lleno de violencia, de contradicciones, de guerras, experimentar la paz. Qué hermoso es para nosotros que Cristo venga a gobernar nuestras vidas. Entonces, nosotros que hemos recibido a Cristo y tenemos el Espíritu de Dios, vemos que es posible que nosotros vivamos una vida diferente, una vida nueva. Así que, dice el versículo 12, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El apóstol Pablo, después de 20 años de ministerio, nos escribe el libro de Romanos y nos introduce a nosotros estos nuevos conceptos en relación al judaísmo, ¿no es cierto? Aquellos que vivían esperando las bendiciones de Dios por el cumplimiento de la ley. Para nosotros, las bendiciones de Dios se dan por la gracia
que ha sido derramada en nosotros y por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y en la medida que nosotros vayamos comprendiendo y entendiendo y apropiándonos de esta realidad del poder del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, entonces nos daremos cuenta de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El crecimiento espiritual se da en base al conocimiento, a la aceptación y a la apropiación de mi nueva identidad en Cristo Jesús. Y en la medida que el Espíritu de Dios va abriendo nuestros ojos para que nosotros podamos apropiarnos de esta nueva realidad, es entonces que nosotros experimentaremos las bendiciones de Dios, la paz de Dios, encontraremos el propósito de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas como el diseño perfecto para nosotros. Entonces, nuestra oración como hijos de Dios debería ser de que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos discernir, para que podamos apropiarnos de estas realidades alcanzadas por Jesucristo en su obra perfecta. Y parte de la obra perfecta y consumada del Señor Jesús fue el enviar al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Por esto, nos dice el versículo 14 de Romanos 8, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que somos hijos de Dios? La palabra hijos de Dios quiere decir que nosotros reflejamos el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y solamente los hijos de Dios son aquellos que pueden reflejar el carácter de Dios. Los atributos de Dios como su gracia, su misericordia, su bondad, su paciencia, etc. Esos atributos que son transferibles de Dios a los hijos de Dios, es posible por ahora la presencia del Espíritu de Dios. De tal manera que nos dice el apóstol Pablo que solo los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y eso excluye entonces a la mayoría de este mundo. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Como dice en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué hermoso! ¿No se les pone a ustedes la piel de gallina pensar eso? ¿No se emocionan al pensar que el gran privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios? Muchas veces me pregunto, ¿cuál es el enfoque que nosotros tenemos como cristianos? Porque parecería ser que más nos concentramos en los quehaceres religiosos, en los quehaceres dogmáticos, en las discusiones teológicas y no en esta grande bendición de poder ser hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, aquellos creyentes que ya no tenían el problema del templo, que ya no tenían el problema de las tradiciones, sino ya en un mundo gentil, ellos ahora
tenían que resolver sus problemas y sus discusiones y su nuevo aprendizaje de pasar de ser paganos a pasar a ser hijos de Dios. Y es por eso que Pablo escribe este tratado del libro de Romanos, donde nos explica el Evangelio, para que sus discípulos, que ya estaban en Roma, podrían compartir con los cristianos en Roma esta nueva realidad, esta nueva era que el mundo estaba viviendo con la venida del Mesías, con su muerte y su resurrección, y el dar de su espíritu a todo el que cree en él. Qué hermoso es experimentar la guía de Dios en nuestras vidas por su espíritu. Por esto nos dice el versículo 15 de Romanos 8, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Hemos hablado en primer lugar entonces de que es por el Espíritu de Dios que ahora yo puedo tener libertad para ya no andar en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu. Y en segundo lugar vemos aquí que el Espíritu de Dios hace posible mi experiencia de la paternidad de Dios como Padre. Esa es otra cosa que hace el Espíritu, que nos permite a nosotros, los hijos de Dios, experimentar la paternidad de Dios. De tal manera que cada uno de nosotros podemos clamar desde el corazón, Abba Padre. Esta expresión, Abba Padre, nos habla de dos cosas. Primero, de la paternidad de Dios, y segundo, de la majestuosidad de Dios. Nos hace vivir en amor y en reverencia. Esta expresión Abba Padre es la que nos permite a nosotros expresar el amor a Dios y reconocer el amor de Dios, pero también nos hace reconocer su majestuosidad, que nos lleva a vivir una vida de reverencia a Dios, de respeto, del reconocimiento de su poder y su autoridad. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Abba Padre? Abba Padre. Y al mismo tiempo que le adoramos a Dios, reconociendo su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, reconocemos que este Dios todopoderoso también es nuestro Padre. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué privilegio que nosotros tenemos! ¿Cómo podemos saber que Él es mi Padre? Este Dios poderoso es mi Padre. Nos explica el versículo 16 de la siguiente manera. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjense cómo es que nosotros podemos darnos cuenta de que Dios es nuestro Padre, de que Él es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto de su espíritu para comunicarse con mi espíritu y darme esta convicción de que en realidad soy hijos de Dios. Somos hijos de Dios. La manera, entonces, de que yo pueda estar seguro de que soy un hijo de Dios
es por la obra de su Espíritu. Es el Espíritu de Dios el único que me puede dar la seguridad de que yo soy un hijo de Dios. Quizás algunos se preguntan, ¿y cómo sé que yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que yo soy salvo? ¿Cómo sé que yo voy al cielo? ¿Cómo sé que yo soy un hijo de Dios? Aquí está la respuesta. Porque tienes el Espíritu de Dios. Y si tú no tienes esa convicción de tener el Espíritu de Dios, no sientes que Dios es tu Padre, no aceptas que Él esté en control de tu vida, de la historia, entonces sí vas a tener dudas de si eres o no eres un hijo o una hija de Dios. Y yo siempre les digo a las personas que por años ya han asistido a algún lugar cristiano, o como comúnmente nosotros decimos, vamos a la iglesia. Y mucha gente ha estado yendo a la iglesia y nunca han tenido esta convicción de ser hijos de Dios. Y ya después de años de cristianos, todavía no tienen esta seguridad de ser hijos de Dios. Y yo digo, si tú después de reflexionar, después de examinarte a ti mismo y nunca has tenido esta convicción de que eres un hijo de Dios, nunca es demasiado tarde. Hoy mismo puedes tener esa convicción y esa seguridad de ser hijo de Dios, reconociendo que Jesús murió por tus pecados, que Él resucitó para darte una nueva vida y que Él quiere venir a morar en tu vida, dando el Espíritu de Dios para que tú tengas esta experiencia de que Él sea tu Padre y de que Él te haya perdonado todos tus pecados. Si tú no has tenido esta convicción de ser un hijo de Dios, deposita tu confianza en que Él murió, resucitó y que Él quiere venir a vivir en ti. Así que en este momento tú puedes hablar con Dios y pedirle a Dios que te perdone y que venga a vivir en ti. Nunca es demasiado tarde para dirigirte a Dios de esa manera. Y yo he tenido la experiencia de escuchar a personas orando después de años que se autodenominaron cristianos, tener esta convicción, hacer esta oración, reconocer que Jesús murió, resucitó y que ahora Él les da del Espíritu de Dios. Y hemos sido testigos del cambio de pensamiento, de actitudes, de emociones a personas que han nacido de nuevo y han reconocido esto. Espero que tú tengas esta convicción y puedas experimentar la morada del Espíritu de Dios en tu vida. Como consecuencia de esto, fíjese en el versículo 17, dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Aquí viene otro aspecto que hace el Espíritu de Dios en la vida de un cristiano, y es darle conciencia de la herencia que ahora tiene él como hijo de Dios. Vamos a leer, hay otro versículo que nos dice aún más claramente en cuanto a la obra del Espíritu de Dios y la conciencia de la herencia que caracteriza a un hijo de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para un hijo de Dios, el Espíritu Santo se convierte en la garantía. Ahí la palabra arras que tiene la Reina Valera se refiere a la garantía de que el Hijo de Dios va a participar en la herencia que Él tiene para él. Y solo el Espíritu de Dios le puede dar la seguridad a esta persona que recibe el Espíritu, la seguridad de que es un heredero juntamente con Cristo. Así que el Hijo de Dios está esperando la herencia, está en la expectativa de lo que Dios tiene para él, no solamente en esta vida, sino también en la venidera. Y qué hermoso que nosotros podemos tener esa convicción, estar esperando esta herencia, esperando una nueva vida, esperando un nuevo cuerpo glorificado, esperando la venida del Señor, el arrebatamiento, el reino de Dios aquí en la tierra y nosotros por 1000 años reinando juntamente con Él. ¿Cuántos esperan eso? A ver, levante la mano, hermano César. Exacto. Estamos esperando la venida del Señor Jesús porque tenemos el Espíritu de Dios que nos hace conscientes de esta herencia que tenemos nosotros con Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios de que si tenemos esta conciencia de la herencia, las aflicciones que nosotros pasamos aquí es nada, mis hermanos, nada en comparación a la gloria que nos espera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, mis hermanos, cuando nosotros sufrimos por Cristo, cuando nosotros sufrimos por Cristo, vale la pena porque nosotros seremos recompensados 100 veces más por cada uno de los sufrimientos que nosotros hemos tenido aquí por seguirle a Él. Imagínense, 100 veces más. Es decir, que las recompensas que nosotros tendremos en el cielo serán de mucha bendición. Son tan grandes que nosotros no nos sentiríamos merecedores de tal galardón. De tal galardón. Mis hermanos, no se compara nada. No tenemos, quizás nosotros no, ¿cómo se puede decir? No visualizamos
la grandeza de las recompensas, porque van a ser tan grandiosas, tan gloriosas. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, todos los sufrimientos que nosotros hemos pasado aquí, vamos a decir, eso fue nada. Nada, nada. Y a veces nosotros nos enfrascamos y nos enfocamos tanto en los sufrimientos que no disfrutamos de las glorias venideras. Solamente cuando la esperanza llena nuestros corazones, por obra del Espíritu de Dios, nosotros nos podemos apropiar y disfrutar de las bendiciones que están por venir, pero que para nosotros ya lo son. Y eso es la palabra esperanza. La palabra esperanza quiere decir disfrutar de lo que voy a tener como si ya lo tuviese. Así que, mis hermanos, disfrutemos de esas bendiciones que están por venir, pero que ya son nuestras. Ya son nuestras. Versículo 19 de Romanos 8 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar de los gemidos de la creación y del gemido del cristiano. Y dice aquí que la creación misma gime, está expectante, está en espera. Y la creación, como si dijera, Señor, manifiéstate. Señor, ven y transforma de una vez a estos viles pecadores. Como que la creación quiere acelerar la venida del Señor y como que la creación ya quiere la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está gimiendo para que los hijos de Dios sean glorificados. Está en espera. Y la liberación que la creación va a tener va a ser cuando los hijos de Dios ya tengan cuerpos glorificados y reinen con Cristo aquí en la tierra. Cuando el Señor venga en su gloria y los hijos de Dios seamos manifestados como gloriosos, con las recompensas que nosotros recibamos por haberle sido fieles al Señor Jesús, la naturaleza será liberada. Y para aquellos que hemos estudiado ya lo que va a ser los 1000 años de Jesús reinando aquí en la tierra, sabemos que la naturaleza tendrá cambios drásticos. La naturaleza experimentará
cosas asombrosas. Y la Biblia nos dice de que las montañas serán aplanadas, de que los animales salvajes ya serán domesticados, que el lobo estará junto con la oveja y que el niño jugará con el león y que los árboles aplaudirán y festejarán la manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. Es decir, que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la maldición que está sobre la tierra. ¡Qué hermoso! Imagínense, mis hermanos, qué tremendo. Todavía nosotros estamos esperando ese gran día. Y cuanto más la misma naturaleza. ¿Usted está gimiendo? Anhela ya, como lo anhelaba el apóstol Juan cuando escribe en el libro de Apocalipsis diciendo, ven, Cristo, ven pronto. Que ese sea nuestro gemir, que ese sea nuestro deseo de ser como Él es, como nos dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Dice el versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarnos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ya les hablé de lo que significa esta esperanza. Mis hermanos, disfrutemos lo que ya tenemos. Disfrutemos el privilegio de ser hijos de Dios. Disfrutemos de estas promesas que son reales, que son verdaderas, aunque todavía no se han dado. Para nosotros ya eso es una realidad. Es una realidad. Cuando vivimos de esa manera, apropiándonos de estas realidades que para nosotros están por venir, no quiere decir que están por venir no sean reales. Como el otro día que hablábamos con Margarita y César, es que los humanos tenemos un problema. Y el problema es que nosotros vivimos cronológicamente, contando los años, ¿no? Contando los años que pasan. Pero los hijos de Dios, por el Espíritu de Dios, no tenemos que esperar que los eventos se den cronológicamente. Porque para nosotros, por el Espíritu de Dios, podemos llamar a las cosas que no son como si ya fuesen. ¡Gloria a Dios! Están tristes mis hermanos. No. Esto debería ponernos a regocijarnos, mis hermanos. Porque es una realidad que Cristo viene, es una realidad que tendremos un cuerpo glorificado. Son cosas reales y esas cosas reales deben producir en nosotros un deseo de vivir agradándole a Dios en todo. Amén. No sé cómo más decirles, mis hermanos, pero así es. Esto es así.
La vida cristiana es emocionante, victoriosa. Eso no quiere decir, como ya dice aquí mismo el apóstol Pablo, que no vamos a tener aflicciones. Pero las aflicciones, mis hermanos, no tienen que a nosotros bajonearnos, como decimos nosotros. No tienen que ponernos por los suelos. Estas aflicciones en el tiempo presente nos tiene que llevar a conectarnos con la esperanza de la gloria venidera. Y allí está nuestra razón de vivir en este mundo. Versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí vemos la ayuda del Espíritu Santo aún en nuestras oraciones. Cuando no sabemos ni qué pedir, ni cómo orar, como ya nos contaba Gaby, ¿no? Ella nunca pensó de que Dios le iba a dar un trabajo como docente, como profesora de la universidad. Pero Dios conocía el gemir de la Gaby. Y Dios ha contestado el gemir del Espíritu. Y el Espíritu de Dios, ayudándole a orar a Gaby para que se cumpla el plan y la voluntad de Dios en la vida de Gaby. Es un ejemplo. Es un ejemplo de este gemir, de este interceder del Espíritu de Dios por nuestros sufrimientos, por nuestras debilidades. Qué hermoso esto. Amén. Amén, hermanos, amén. Gócense en el Señor. Que a pesar que no sabemos cómo debemos de pedir, Él nos ayuda a interceder por nosotros. Gloria a Dios. Aquí está Lina bailando de la emoción. Más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ni nosotros mismos sabemos muchas veces qué es lo que está en el profundo de nuestro corazón, pero el Espíritu de Dios lo sabe y Él lo escudriña. De tal manera que podemos decir, como el apóstol Pablo, en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso saber de que todo lo que sucede en mi vida, aún cuando yo lo considero como un sufrimiento, todo esto que me está sucediendo a mí dice que me ayuda para bien. Y la próxima semana estudiaremos cómo entender los propósitos de Dios, cómo entender de la soberanía de Dios, que a pesar de todas aquellas cosas que muchas veces yo considero como sufrimiento, yo considero como aflicción o yo considero como algo malo en mi vida, Dios en su soberana voluntad y en sus designios hacen que esas cosas nos ayuden para bien. Y la próxima semana miraremos qué significa esto.
¿Qué significa el bien para nosotros? Mis hermanos, espero que esta mañana, esto que hemos compartido, haya sido de bendición, haya sido de alimento para fortalecer su fe y para crecer en el Señor. Que el Señor continúe su obra en ustedes y que Él sea llevándoles a vivir esta vida de victoria. En Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana. Amén y amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque tú estás con nosotros, Señor, y podemos gozarnos de tener tu espíritu. Gracias por todas aquellas cosas por las cuales el Espíritu de Dios hace posible que podamos gozarnos, entender, caminar de acuerdo a tu guía y tu dirección. Sigue obrando en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Nos vemos la próxima semana y que Dios mismo sea obrando en cada uno de nosotros. Amén.